Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, sábado 5 de octubre del 2024, en que vamos a continuar haciendo comentarios de los grandes filósofos mexicanos que han aportado mucho a la cultura, a la educación en México. En este momento vamos a mencionar algunos de los que rodearon a Porfirio Díaz, ese dictador que supo acercarse a filósofos, intelectuales, escritores, historiadores, etcétera. En este apunte que tengo preparado sobre la historia de la Revolución Mexicana, digo aquí, Porfirio Díaz supo acercarse a los hombres más intelectuales de esta época, utilizándolos para sus fines políticos. A continuación, se mencionan algunos de los hombres más destacados, conocidos como los científicos. El pueblo los bautizó irónicamente con este concepto de los científicos, pero que en el fondo los tildaban de grandes pillos, grandes saqueadores, destacados ladrones de la dictadura, porque participaron en la administración de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz sí se los dejó acercar siempre y cuando no se metieran con el poder político. El lema de Porfirio Díaz en esta época era mucha administración y poca política. Muy bien, entre ellos está aquí, lo tengo contemplado, a Francisco Bulnes, Sebastián Camacho, Joaquín Diego Casasus, Ramón Corral, Francisco Cosmes, Enrique C. Krill, Alfredo Chavero, Manuel María Flores, Guillermo de Landa Escandón, José Ives Limantur, Miguel Macedo, Pablo Macedo, Jacinto Payares, Porfirio Parra, Emilio Pimentel, Francisco Pimentel y Paguaga, Roberto Pineda, Emilio Rabasa, Rafael Reyes Espíndola, Justo Sierra, conocido como el Maestro de América, fue el que inauguró, fue el que creador de la Universidad de México. Por cierto, un gran intelectual, porfirista, pero no se les quita a estas gentes esa gran intelectualidad que escribieron varios libros, no como estos tecnócratas neoporfiristas que no escribieron ni su currículum vitae. No, estos intelectuales se formaron en las teorías de Augusto Comte, el positivismo de Augusto Comte, el positivismo de Herbert Spencer, de Max Weber, y entre otros sociólogos destacados europeos. Influyó mucho en estos hombres cultos de México. Pero también voy a mencionar algunos desde esta época, filósofos que han venido surgiendo a través del siglo XIX, del siglo XX, como José Vasconcelos, Antonio Caso, Enrique Dussel, Néstor García Canclini, Bolívar Echeverría, Pedro Enrique Sureña, Eduardo García Maínez, Emilio Uranga, Leopoldo Sea, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, José Gauss, Eduardo Nicol, Eli de Gortari, Joaquín Xirau, Ramón Xirau, Jaime Labastida, Alberto de Escurdia, Graciela Hierro, Vera Yamuni, María del Carmen Rovira, Rosa Krause, Julián González. También aquí se encuentra Alfonso Reyes,
del que vamos a hablar ahora, Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Arturo Rosenbroek, Ruy Pérez Tamayo, Arnaldo Córdoba, Pablo González Casanova. El estudio de las corrientes filosóficas que han influido en el país, el positivismo, el neocantismo, el tomismo, la fenomenología, el marxismo, la filosofía de la liberación, el feminismo y el postmodernismo en México. Muy bien, pues vamos ahora a comentar el humanismo de este gran pensador filósofo que lleva por nombre Alfonso Reyes. El humanismo de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue un escritor, poeta, ensayista, narrador, dramaturgo, traductor y diplomático mexicano que se consideraba a sí mismo un humanista. Su obra se caracterizó por abordar temas humanos y por su interés en el mundo clásico, y se considera porque fue una de las más fecundas figuras de la literatura mexicana en la primera mitad del siglo XX. Algunas de las razones por las que se le considera humanista son, en primer lugar, su interés por el mundo clásico que lo llevó a estudiar economía, filosofía, geografía, historia, medicina, mitología. Su preocupación por las raíces indígenas y españolas de México. En el número 3 tengo su dominio del griego y el latín. En el número 4 tengo su forma de abordar los asuntos y creaciones humanas como eje de su obra. El 5, la convicción de que la crítica, su convicción de que la crítica, la poesía, la narración, el drama, la crónica y la carta son manifestaciones de un mismo amor a la palabra. 6. Su estilo flexible, conciso, elegante y ático. Quiero decirles en este caso que Alfonso Reyes, allá en la época de Manuel Ávila Camacho, cuando fue presidente, estaba como encargado de las misiones culturales, ni más ni menos que el otro filósofo muy destacado, José Vasconcelos, que implementó las misiones culturales mediante las cuales llevar educación a los campesinos de México. Y en este tiempo de presidente de Manuel Ávila Camacho, se le encargó al filósofo Alfonso Reyes elaborar una cartilla moral. Dice aquí, la cartilla moral escrita por Alfonso Reyes en el año de 1944. La cartilla moral es un tratado sobre la moral humana, donde destaca el respeto y el amor a nuestra persona, la familia, la sociedad, la patria, la humanidad, la naturaleza y la educación. En 1944 escribió estas páginas dedicadas a la formación moral de los escolares mexicanos. Con entrañable sabiduría, estas lecciones nos van recordando el sentido de nuestra vida y cuánto podemos hacer para ser mejores. Ahí está el contenido humanista de este gran filósofo mexicano. Muy bien, pues voy a empezar por decirles que esta cartilla moral, a ver, Apolin, la acercamos. Arriba, más arriba, arriba.
fue rescatada por el presidente López Obrador, porque recordemos que el presidente López Obrador es un humanista, es un verdadero humanista que demostró, siendo presidente, recientemente presidente de México, después de muchos años de priismo con 2 periodos panistas, los neoliberales que empiezan con Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, no fueron gobiernos humanistas, fueron gobiernos tecnócratas que se enriquecieron a manos llenas, dejando al pueblo abandonado. Por eso a sus gobiernos se les puede considerar como humanistas. Y también esta, que es la misma, a ver, Apolín, es la misma. De esta cartilla moral elaborada por el filósofo mexicano Alfonso Reyes, ya la he comentado aquí en el Son Politicón. Desde su origen esta cartilla se encontró con muchos obstáculos para haber podido ser, por una parte, publicada, porque pues los gobiernos priistas no tenían dinero para este tipo de literatura, para este tipo de mensajes morales. No, ellos se preocupaban por otras cosas. Sin embargo, se logró tomar en cuenta y parece que en esta época de Ávila Camacho sí se lograron publicar algunos millones, no sé, algo así como 5 millones, pero esa cartilla se perdió en el tiempo y por allá en algún lugar, de lo cual no fue aplicada como esperaba el filósofo Alfonso Reyes. Pues él, con todo entusiasmo, quería que sí, se les enseñara la gramática, la aritmética, los oficios a la gente, a los hijos de la gente del campo, pero que también se les diera a conocer algunos principios morales, algunos principios espirituales, y el de sindicato de educación de aquella época, el CENTE, no aceptó esta cartilla que porque era muy apegada a la religión. Ese fue su argumento para no aplicarla después. Pero también quiero decirles que un amigo mío, viendo que yo estaba adentrado en estos temas de la cartilla moral, me llevó este ejemplar de la cartilla moral que fue publicada por Alianza 100, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Parece que esta cartilla se publicó, esta obra terminó de imprimir en el mes de mayo de 1994. Sí, por ahí, cuando terminaba el gobierno de Salinas de Gortari y entraba Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, pues quedó en el olvido esta cartilla tan importante, pues hecha por un gran filósofo, pues vaya, no por un tecnócrata neoporfirista, no, un gran filósofo, era muy conservador, es cierto, pertenecía a esa intelectualidad moralista, recatado, pues hasta podríamos decir que era de derecha, porque eh, Alfonso Reyes, pues a pesar de ser un conservador, se fue a preparar sus estudios superiores
me parece que a Francia. Eh, y bueno, pues todo un personaje que aportó grandes cosas a la cultura de México. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy en cuanto al humanismo. Sigo cultivando, sigo investigando el humanismo, porque empecé por otra clase de humanismo, pero ahora me estoy enfocando a los humanistas, a los filósofos humanistas de México, porque vale la pena. Ha habido en la historia de México muchos hombres de letras, científicos, escritores, literatos. Esto es una muestra de los que acabo de mencionar desde la época del Porfiriato hasta los que surgieron después de la Revolución Mexicana. De tal manera que paisanos y paisanas, esos son mis comentarios de hoy, aquí en su canal El Son Político de Tasco, con un servidor, profesor Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muchas gracias. Compártame por favor y mándenme saludos, observaciones y opiniones. Hasta pronto.